Antes de comenzar a trabajar con HTML y CSS, vamos a necesitar descargar un software que se le denomina editores de texto sin formato. Estos software podrían ser los siguientes: el Sublime Text, el Sublime Text, que lo están viendo en este momento en la pantalla, podría ser. Perfectamente podríamos trabajar con la versión portable, no hay ningún problema, ¿verdad? También hay una otra versión para 64 bits. Otro de los software que podríamos trabajar nosotros o escribir código en HTML y CSS o JavaScript es el Atom. Atom, que es este que están ustedes viendo aquí en pantalla, el atom.io. Es otro software muy bueno. De hecho, estos dos, el Sublime y el Atom, son los que en la manera personal son los que más me gustan, ¿verdad? Dreamweaver en sus últimas versiones, CC 2018, CC 2019, ya también ha cambiado su aspecto y ha apostado más por la parte de desarrollo, porque antes Dreamweaver apostaba más por la parte más orientada a diseño que a desarrollo, aunque siempre se podía desarrollar, pero ahora ha cambiado y su aspecto visual es más parecido a estos dos software que les estoy mostrando, el Atom y el Sublime Text. Otras dos alternativas más que tenemos para poder descargar software que nos permitan trabajar con desarrollo web son el Notepad++, ¿verdad? Este. Y por último también tenemos, podemos utilizar el Bracket. Y entonces aquí pueden ver los 4 programas que yo les recomiendo con los que podríamos trabajar: Bracket, Notepad++, Atom y Sublime Text. Dreamweaver, si quien lo tuviese también. Sin embargo, estos últimos 4 programas que estoy mencionando son gratuitos, ¿verdad? Se pueden trabajar con toda libertad, mientras tanto que Dreamweaver no. Dan una versión de prueba que dura 7 días. Habría que hacer otros trámites ahí para poder utilizarlo más por mayor tiempo. Sin embargo, con esto vamos a trabajar de manera cómoda. El que vamos a utilizar en clase va a ser el Sublime Text. Y como les dije, pueden descargarlo ya sea en su versión portable o en su versión de instalación para 64 bits. Ok, bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer al empezar a construir un sitio web, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer al empezar a construir un sitio web es construir el sitio. O sea, antes de empezar a agregar código en Sublime Text, que es el que tengo en pantalla, lo primero que vamos a hacer es organizar las carpetas y los archivos que yo necesito para arrancar con la página web. Eso lo hacemos antes de empezar a agregar código, ¿verdad? Entonces esto se llama estructurar el sitio web. Para poder hacerlo es tan sencillo como elegir una parte de nuestra máquina, de nuestra computadora. En este caso yo hice una carpeta que se llama, acá está, que se llama Desarrollo Web 2019, acá está. Y dentro de esta carpeta voy a crear todas las carpetas de los proyectos que vaya yo realizando. ¿De acuerdo? Todas las carpetas. En este caso ya he creado una primera carpeta con un nombre que se llama Mi Primer Web, ¿verdad? Como ustedes miran, está en mayúsculas el nombre de la carpeta, con los textos separados. En este punto no hay ningún inconveniente porque pongamos el nombre como lo queramos ponerle, como se nos antoje, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros ingresamos adentro cuando nosotros ingresamos adentro de Mi Primer Web, en la raíz de esa carpeta del proyecto, esta es la carpeta del proyecto, voy a crear la estructura básica de todo sitio web. Esta estructura básica del sitio web
va a constar de 3 carpetas, ¿verdad?, que las creamos con botón derecho, nuevo, creamos carpetas. Estas carpetas van a llevar por nombre CSS, IMG y JS. Estas tienen el propósito de almacenar archivos en CSS, archivar o colocar aquí nuestras imágenes o cualquier medio. La JS es para que nosotros aquí vamos a ir colocando los archivos en JavaScript. Importante es que este documento, que se denomina index.html, debe de estar en la raíz de la carpeta del proyecto. No puede estar adentro de ninguna carpeta. Esta debe estar en la raíz de la carpeta, ¿de acuerdo? Para poder crear este archivo, el index, vamos a utilizar, bueno, se puede utilizar desde el bloc de notas, como el ejemplo que hicimos al principio, que utilizamos el bloc de notas de Windows. Sin embargo, bueno, como ejemplo está bien. Para ahorita, ya para este repaso, no necesitamos volver a hacer eso, sino que directamente me iría a Sublime Text para poder crear ese archivo. Para las personas que acaban de venir, les voy a dar un tiempo para que podamos crear ese conjunto de carpetas, ¿verdad? Que serían 3, serían estas 3 que estamos acá, y posteriormente les voy a indicar cómo vamos a hacer el index. Entonces voy a pausar un momentito. Para poder crear este archivo que está aquí, el index.html, este de aquí, nos vamos a ir y vamos a tener abierto el Sublime Text. Entonces tengo abierto el Sublime Text, ¿verdad?, en el que puedo mirar que se organizan los documentos a través de pestañas. Aquí puedo ver la extensión de ellos, pero que en la esquina inferior derecha del software, aquí en esta parte de acá, en la esquina acá, me dice que el tipo de documento que se crea por defecto en Sublime Text es un texto plano, o sea, un texto sin ningún tipo de formato. Para esto, nosotros primeramente vamos a cambiar el formato, ¿verdad? Para que nuestro documento pueda estar en extensión .html, le va a dar un clic aquí donde dice texto plano. En texto plano se me va a desplegar una lista de los diferentes lenguajes de programación y de etiquetado que yo puedo utilizar dentro de Sublime Text. El que nos compete en este momento a nosotros es el HTML. Entonces le diré que mi documento esté en HTML. Y de hecho, en la parte inferior derecha del software de Sublime, puedo ver que ahora aparece, en vez de texto plano, aparece HTML. De acuerdo. Seguidamente, lo que vamos a hacer es irnos a archivo, a file, nos vamos a archivo, y en archivo le vamos a dar salvar como, y en salvar como vamos a ponerle el nombre index.html, index.html. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué debe llamarse index? Este primer archivo HTML, que forzosamente debe de encontrarse en la raíz de la carpeta del proyecto, tiene que estar aquí. No puede estar dentro de una carpeta, debe de estar en la raíz. Se le denomina index y debe de llamarse index porque el servidor, o los servidores web que hemos hablado en otras clases, localiza este archivo y lo reconoce como el primer archivo que se indexa en el sitio. Cada vez que nosotros abrimos cualquier sitio web, la página se puede llamar home, inicio, como quieran, realmente esa página es la index.html. Entonces le daríamos en guardar y ya tendríamos entonces en mi organización del sitio ya tendría las 3 carpetas más el archivo index, aunque por el momento yo no he ingresado ningún código. Igual,
para tenerlo listo ya, porque estamos hablando de que vamos a trabajar de forma paralela con HTML y CSS, vamos a crear también el archivo CSS que necesitamos, ¿verdad?, para nuestro sitio web. CSS significa hojas en estilo de cascada, ¿verdad? Y ahí dentro de esta hoja, dentro de este archivo, se escribe el código para poder darle el estilo, la forma a nuestra página web. Lo que vamos a hacer es irnos a archivo, a file, y le voy a decir new file o nuevo archivo. Y aquí en el nuevo archivo vuelvo a encontrarme que en la esquina inferior derecha del software de Sublime Text vuelve a aparecer texto plano. Acá está, miren, texto plano. Entonces, igual como hicimos con el HTML, yo le voy a dar un clic acá a texto plano, y en vez de buscar HTML, como el archivo que ocupo es CSS, voy a buscar entonces código CSS. Le daré un clic entonces a CSS para que este archivo se llame, o tenga la extensión, perdón, .css. Nos vamos a ir ahora a archivo, a file, le voy a dar un salvar como, y este archivo, bueno, realmente podría llamarse como nosotros querramos, pero aquí hay una observación importantísima. Los nombres de los archivos para el sitio web, ¿verdad?, que se van a subir a un servidor, deben de tener las siguientes características. Primero, en minúsculas. No debe de contener ninguna mayúscula. No debe de contener ningún tipo de carácter especial, como por ejemplo la ñ o los acentos. ¿De acuerdo? Ya que estos son propios del idioma español. Tampoco puede contener espacios en blanco, porque los espacios en blanco son caracteres especiales también. Para este archivo CSS que vamos a crear, yo tengo la costumbre o el hábito de llamarlo estilos.css. Pero sin embargo podemos llamarlo como querramos. Solo el index es necesario que lo nombremos como index. Pero como yo tengo la costumbre de hacerlo y se me facilita, ¿verdad? No solo porque como en cada sitio web que se va creando se repite el mismo proceso de construcción de archivos, también a este le voy a poner yo estilos.css y lo voy a guardar adentro de la carpeta CSS. Este va a ir dentro de la carpeta CSS y le vamos a dar guardar. Como yo ya lo tengo guardado, entonces voy a cancelar. En el siguiente bloque vamos a aprender ya a escribir código CSS, a ver la nomenclatura del lenguaje, ¿verdad?, cuál es la estructura, y aprender qué es cada una de estas etiquetas con las cuales hemos estado trabajando. Y después tomaremos donde nos quedamos, que sería lo que íbamos a hacer el día de hoy, que era aprender código CSS. ¿De acuerdo? Entonces voy a detener la grabación, ¿verdad?, para subir el resto en otro bloque.